Bueno, hace unas semanas atrás, 2 semanas para ser exacto, comenzábamos con el curso de manipulador de alimentos que está impartiendo, don Antonio Rodríguez Carrión, director del mismo y además también director del Observatorio de Salud Especialistas Ya. Un curso de manipulador de alimentos que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, está dirigido a las personas que estén interesadas, trabajen en el mundo de la hostelería o tengan intención de hacerlo, en el de la alimentación y requieran de un certificado de manipulador de alimentos. Aunque, como bien dijimos, hemos estado comentando en todos los programas anteriores, es un curso que podemos realizar todos, es decir, esa parte teórica que estamos dando a través de la radio, de Radio Arcos, como sí también de otros medios de comunicación. Y como bien decíamos, el director del mismo es Antonio Rodríguez Carrión, que lo recibimos en una mañana más. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días María José, buenos días a todos los oyentes de Radio Arcos y como siempre encantado de estar con ustedes y poder colaborar en mejorar nuestra salud. Efectivamente. Antonio, ya la pasada semana hablábamos, fue el segundo programa, hablábamos de las principales enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Recordamos que una correcta manipulación de alimentos es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades. Y hoy el tema a tratar sería el tercer tema, vamos a tratar los principales agentes causantes de contaminación de alimentos. ¿Qué agentes son los que causan esa contaminación? Efectivamente, como tú bien dices, la semana pasada vimos cuáles eran principalmente los microbios que afectan con mayor frecuencia a la contaminación de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los procesos, durante este proceso, cuáles son los mecanismos por los cuales se contagian. Tenemos primero la contaminación química. La contaminación química se produce cuando algunas sustancias químicas se introducen dentro de los alimentos, o dentro o en la superficie de los alimentos, si está en contacto con ellos. Por ejemplo, puede ser de una forma accidental, sin querer, o también debido a una manipulación inadecuada, que también es sin querer, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el uso de detergente, que la limpieza de la superficie de las cocinas, que los cuales si no se enjuagan adecuadamente, pues esos detergentes están ahí y entonces pues están en contacto con los alimentos y no están enjuagados. Estos productos de limpieza y desinfección deben estar siempre separados de los alimentos, porque cualquier derrame puede caer encima de un plato, encima de una preparación y puede contaminarlos. Pero también tenemos, esto que hemos dicho de los productos de limpieza, ocurre en la zona donde nosotros estamos trabajando, pero puede ocurrir esta contaminación en otras partes. Por ejemplo, los insecticidas y pesticidas que se utilizan para controlar las plagas pueden estar, si esto es en el campo, en los invernaderos, si no se utilizan adecuadamente, pueden quedar en las frutas, en las verduras, y por ello es conveniente siempre lavarlos correctamente antes de su consumo. Esto ocurre, este lavado, esta preparación ocurre ya en los invernaderos, en los campos, o no, en la zona de preparación cuando llegan a los almacenes, pero que siempre es conveniente lavarlo en nuestras frutas y verduras, aunque ya vengan de un supermercado y controlado en nuestro domicilio. Pero también hay otras sustancias como son los medicamentos veterinarios. En los animales se utilizan antibióticos y otros medicamentos que pueden estar después en las carnes, en la leche, en los huevos. Por eso es necesario el control veterinario de todos los animales, los productos animales que vayamos a consumir. Y en fin, tenemos después ya para terminar los metales pesados, por ejemplo, como son el plomo y el mercurio, que pueden contaminar los alimentos a través del suelo y del agua. Un caso concreto lo tenemos, por ejemplo, en los peces de gran tamaño, como son el atún, el pez espada o el cazón y el marrajo. ¿Por qué? Porque estos peces grandes se alimentan de otros pequeños. Los peces pequeños tienen mercurio en su cuerpo porque las aguas, desgraciadamente, de los mares cada vez están más contaminadas. Entonces el pez grande, cuando se come a los peces chicos, va ingiriendo las carnes, pero también el mercurio que tienen esas carnes de los peces. Y estos peces grandes concentran grandes cantidades de mercurio que son muy tóxicos para nosotros.
Y por ello no se recomienda que se tomen, por ejemplo, 2 latitas de atún por semana en el adulto. Hombre, si no a veces toma 3 latas de atún, por lo que sea, no pasa nada. Pero que, en fin, que sepamos que el consumo de peces grandes debe ser limitado, por ejemplo, una vez a la semana, para evitar que con el tiempo nos vayamos acumulando de estas sustancias tóxicas. Nos acaba de comentar esas principales causas de contaminación química. Otra forma de contaminación es la biológica. En este caso, ¿en qué consiste, Antonio? Es la contaminación biológica es la que provocan los seres vivos que contaminan los alimentos. ¿Estos seres vivos cuáles son? Pues son, por ejemplo, los insectos, las moscas, las cucarachas. Pues estos seres vivos, como la mosca y las cucarachas, en sus patitas, que ellos se posan o se pasean por donde está toda la basura, pues van cogiendo en sus patitas y en su cuerpo todos los microbios. Y cuando se posan sobre los alimentos, pues lo contaminan. Por eso hay que luchar contra las moscas y las cucarachas. Pero otros seres vivos también que son portadores de muchos microbios son los roedores, como las ratas, los ratones. Por eso los alimentos deben estar almacenados en lugares adecuados donde los ratones y las ratas no puedan llegar. Aparte de eso, que las ratas y los ratones van dejando el suelo y por donde van pasando los microbios. Así que además de un buen depósito hay que atacar estas plagas de ratas y de ratones. Pero también tenemos las aves, las palomas, los gorriones, las gaviotas, que depositan sus cacas cuando hacen sus necesidades, pues muchas veces cerca de las mesas o en el suelo, y entonces cuando esa caca se seca, pues se convierte casi en polvo, y cuando se barre sin estar húmedo el suelo, pues el polvo se levanta y puede contaminar los alimentos que no están cubiertos. Pero también tenemos los gusanos, los gorgojos, y por supuesto las bacterias, virus, parásitos y hongos. Todo esto es contaminación biológica y sobre la cual hay que luchar, por supuesto. Queremos ahora también saber al respecto sobre las medidas preventivas contra la contaminación biológica. ¿Cuáles serían? Bueno, lo más importante, o una de las más importantes, por supuesto, es el lavado de manos. Estos seres vivos que contaminan los alimentos muchas veces pasan a los alimentos con nuestras manos sucias si no nos las hemos lavado adecuadamente. El lavado consiste en agua, jabón y durante 20 segundos por lo menos. Es decir, restregándonos bien por la palma de la mano, por la parte de atrás, por el dorso, entre los dedos. Las uñas, que deben siempre estar cortas en los manipuladores de alimentos, y los anillos. Por ejemplo, los anillos, por debajo de los anillos pues se acumulan muchas veces alimentos que, como debajo de los anillos es muy difícil de limpiar y no nos los quitamos a lo mejor, pues se pueden estar ahí restos de alimentos que se contaminan fácilmente. Por supuesto, otra medida preventiva es el uso de ropa limpia y adecuada para la cocina. Lo mejor son las ropas claras donde se ve que hay suciedad o que se ha manchado de sangre, se ha manchado de otros productos. Cuando una ropa es negra u oscura, ahí tú no sabes si está limpia, sucia o demás. Así que yo, por ejemplo, y muchas personas, cuando nos fijamos en quién está en las cocinas, en los camareros, preferiblemente ropa clara, que veamos que la ropa está limpia. Uh-huh. La ropa oscura, pues no se nota. Por eso los cocineros van siempre de blanco, ¿no? Deberían ir de blanco. O deberían ir de blanco. Yo he visto cocineros vestidos de negro como si tuvieran luto. Y eso no cuida. Mala espina, porque yo no sé si está limpio o sucio. Hombre, supongo que estará muy limpio, pero la mujer de César debe ser honrada y parecerlo. Sí. El refrán. Ya ahí no salta la duda. Exactamente. Y por supuesto, guardar los alimentos en recipientes herméticos y en condiciones adecuadas de temperatura. Es decir, lo que no se puede tener es en un bar o en una fiesta o que hagamos con los amigos o una fiesta popular, los alimentos al aire libre, donde cuando uno habla las gotitas de saliva que no se ven o al toser pues van cayendo sobre el bocadillo, sobre los alimentos que hay en el mostrador. Eso debe estar siempre cubierto. Y si alguien tiene tos o tiene algún resfriado o algo, inmediatamente ponerse una mascarilla que está cocinando, porque es que si no va contaminando todo lo que pilla. Y por supuesto condiciones adecuadas de temperatura. Una cosa cocinada, por ejemplo una tapa de carne o algo, eso cuando está en un mostrador, todos hemos visto que los bares tienen unas vitrinas especiales donde se mantiene el calor. Aparte de que para que esté caliente, para destruir los microbios.
porque los microbios están destruidos al cocinarlos, pero después cuando se almacenan en esas vitrinas deben estar en un ambiente caliente para que no se reproduzcan. Ambiente caliente que debe ser una temperatura cercana a los 70 grados, es decir, a 70 grados, más de 60, porque si no, si es inferior a 60 grados, los microbios se reproducen fácilmente. Y, por supuesto, cocinar los alimentos a temperatura segura, que eliminen los seres vivos. Por ejemplo, estos chuletones que vemos algunas veces en los medios de comunicación, la televisión, muy gruesos y que vemos que por dentro están crudos, eso ahí, si por lo que sea, la res, el animal, estaba, o al manipularlo, además no puede llegar a ir los microbios, pero al manipular la carne fresca, se contaminan. Pero dice, bueno, pero después yo lo cocino, lo meto en el horno y ahí se matan todos los microbios. Sí, se matan por fuera, pero si por dentro está crudo, los microbios pueden estar dentro. Es decir, que la temperatura en el interior de las carnes deben tener como mínimo 70 grados. 70 grados y eso es fácil de comprobar. Hay unos termómetros que todos conocemos que tienen unos pinchos y además son muy baratos, se pincha la carne y nos dice la temperatura que tiene dentro. Y por último, pues el uso de mosquiteras para evitar las moscas, las trampas también para los insectos y para los roedores, los insecticidas, la eliminación correcta de los residuos para que no haya moscas y no echarle, una cosa interesante, no echarle alimentos a los gorriones, a los palomos, a las gallinas que estén con nosotros cerca en el campo, porque entonces se acercan y al acercarse estos animales, pues estas aves silvestres, pues contaminan el suelo y se puede levantar polvo, o puede contaminar en las manos de los niños que andan jugando y gateando y después no se lavan bien las manitas. Y todas estas cosas pues son medidas preventivas. Estamos conociendo las principales formas de contaminación. Por una parte, la química, está la química, la biológica y vamos por la tercera, la física. Bueno, la contaminación física se ve fácilmente, se detecta a simple vista. Son sustancias extrañas en los alimentos. Dice, bueno, pero ¿qué sustancia extraña? Bueno, pues todos hemos tenido experiencia de que a veces hemos encontrado pues pelo en alguna comida, a veces hasta piedrecitas. Yo me acuerdo cuando era chico, ya no, porque ya vienen de otra manera, cuando eran chicos, mi madre, por ejemplo, cuando iba a la tienda, después miraba las lentejas a ver si había alguna piedrecilla, pero era frecuente que hubieran piedrecillas, ya eso no se ve, pero en fin. Puede haber, por ejemplo, trocitos de plástico, fragmentos de vidrio o de metal, por ejemplo, algún cristal, algún vaso que se haya roto y haya saltado algún trocito dentro de... Hay que tener cuidado cuando se rompen estos objetos. Y todas estas cosas pues son contaminaciones físicas que son fáciles de ver porque las vemos, pero que a veces pues nos encontramos sorpresas al escarbar en la comida. Así que es importante no dejarlo como cosas sin importancia. ¿Y cómo evitamos entonces? Yo creo que esto es más fácil, ¿no? ¿Cómo evitamos la contaminación física? Sí, simplemente cuando se vayan a preparar los alimentos, revisar los alimentos y utensilios para ver que ningún utensilio está estropeado y que vaya a dotar algún elemento a la comida, de que, ya digo, no tengan partes sueltas, que se puedan caer los alimentos, estos utensilios. Evitar el uso de objetos personales cuando se está en la cocina, por ejemplo, las pulseras o los anillos, que algunas pulseras se puede romper y salir las perlitas y aunque uno las quite puede quedar alguna en la comida, pues no teniendo pulsera mientras se cocina, pues mejor. Y los anillos igual, si uno tiene un montón de anillos en los dedos, se desprende alguno, ni se da cuenta y hombre, a lo mejor no solo traga uno, pero está feo ver un anillo en la comida, ¿no? Y además pues está sucio, por supuesto. Y por supuesto, el cabello, el pelo de la cabeza, pues es importante que usar un gorro y redes de las personas que manipulan los alimentos. ¿Por qué? Porque los pelos fáciles de que caiga la comida y los pelos tienen muchos microbios, como hemos visto. Ya vimos la semana pasada, como por ejemplo un microbio que es el estafilococo, abunda mucho en nuestras manos. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque están en la nariz, en la boca, pasamos la mano por la nariz o por la boca sin querer, después pasamos por el pelo y lo contaminamos, ¿no? Así que el uso del gorro
es una medida muy importante en la cocina. Antonio, me salta una duda. Bueno, si estamos pues comiendo fuera en cualquier establecimiento hotelero, rápidamente si encontramos, por ejemplo, un pelo, devolvemos el plato, ¿no? Pero si estamos en casa y por mera casualidad, pues cae un pelo, ¿es conveniente esto de retirar el plato al completo? ¿Retiramos la parte donde ese pelo esté? Bueno, depende, porque si el plato ha sido cocinado, es decir, en fin, ha estado hirviendo, por ejemplo, un puchero ha estado hirviendo, aunque haya caído el pelo, pues se va a destruir. Lo que pasa es que siempre dan más aspecto, esto ya depende de cada uno. Si es que ya estaba el plato y en la mesa y en ese momento cae el pelo, bueno, tampoco creo yo que vaya a pasar nada, ¿no? Eso ya depende de cada uno de cómo tenga el pelo limpio. Si yo tengo el pelo muy sucio, en Sí, fin, ya tendría algún reparo en tomármelo. sí, Pero de todas maneras, yo no sé cómo estaba el pelo en una venta, en un bar o lo que sea. claro. Yo, desde luego, todo el mundo, ¿no? Cuando hay un pelo en un plato, pide que lo retiren. Yo espero que lo preferible sería que me trajeran otro plato diferente, no hace cosa que lo retiren y retiren el pelo y me Efectivamente. traigan el mismo plato. Ujú. En fin, no creo que lo hagan eso, ¿no? Pero queda la duda, ¿no? O que me Ah, traigan otro tipo de plato diferente, porque yo no sé si además de mi pelo hay pelo en otros platos de otros. Si ujú. mira, este plato, otro diferente, de otro tipo de comida, sería lo más seguro. Vale, muy bien. Bueno, pues conocido ya tanto, bueno, pues la contaminación, principales formas de contaminación, como decíamos, química, biológica y física. Antonio, en algunas de ellas es fácil de detectar, ¿no? Si un alimento está contaminado. ¿Cómo podemos, qué señales da ese alimento? Cuando un alimento se contamina puede haber signos evidentes de que están contaminados, pero hay otros que no. Hay otros que tú no sabes porque son microbios, no se ven a simple vista, pero están contaminando los alimentos, ya sea directamente por su cuerpo o porque eliminan ciertas sustancias que se llaman toxinas. Pues bien, los alimentos, por ejemplo, que están envasados, siempre debemos mirar tu fecha de caducidad. Esto normalmente es algo que suele hacer todo el mundo, pero que a veces se nos pasa. La fecha de caducidad. Después las carnes. Las carnes, las amas de casa todas saben cuando la carne está en mal estado. Por ejemplo, con cambios de color, el mal olor, la textura babosa. Pero, como tú decías bien al principio del programa, este curso está dirigido fundamentalmente para aquellas personas, y ya lo dijimos el primer día, que en los eventos sociales, en las comidas que se suelen hacer por los eventos de la feria, de la verbena, donde es una asociación de vecinos, donde hay muchos colaboradores que no son cocineros ni camareros profesionales, pero se meten en la barra, se meten en la cocina y muchas veces no tienen los conocimientos de higiene que tienen una ama de casa o un amo de casa. Y entonces, pues, se le pasan algunos detalles. Este curso también está orientado, como decíamos, para aquellas personas que quieren sacarse el carnet de manipulador, donde entonces la parte teórica, pues, ya prácticamente la llevan sabida si siguen este curso. Pues bien, ya digo, para estas personas que no tienen mucha experiencia, pues el mal olor, el cambio del color de la carne y la textura babosa, pues otro indicio de que puede estar contaminado. Los pescados, igual, para que la ama de casa lo sabe perfectamente, pero los cocineros aficionados o voluntarios que van a los eventos deben tener presente que el pescado fresco debe tener las escamas firmes, bien pegaditas, que no se desprendan fácilmente las escamas, que los ojos del pescado tienen que estar claros, transparentes, no opacos, y que las agallas deben estar rojas, no deben estar marrones, ni el ojo tiene que estar opaco, porque si no, en este caso, el pescado no es fresco. Y en el caso de los huevos, otra cosa que también saben las amas de casa, pero que sí se informa a quien no lo sepa, porque ya digo, esta de cocinero aficionado, pues que los huevos no deben flotar cuando se echan en agua, sino que se deben hundir. Un huevo que se hunde está fresco, un huevo que flota, mejor no consumirlo. Y se pone, ¿y por qué flota el huevo que no está fresco? Y es porque cuando va pasando el tiempo se va entrando aire dentro del huevo, también puede ir entrando
microbios, porque ya pierde la película, la capita protectora que hay alrededor del huevo, que es invisible pero que existe, una especie de plastiquito entre comillas, y entonces pues se acumulan gases dentro del huevo y hacen que el huevo suba. Y respecto a las frutas y las verduras, pues tener presente que cuando una verdura está blanda, tiene moho o mal olor, debe ser desechada porque no tiene garantías. Antonio, también algo que suelen hacer muchas personas es lavar, en este caso las verduras, muchas de las verduras, con agua y un poquito de lejía. ¿Esto es correcto? ¿Esta acción es correcta? Sí, pero Sí. lejía especial, no la lejía de descargar Amigo. los suelos. Bien. Hay una lejía que se vende en todos los supermercados, que es para alimentos, que vale prácticamente igual que la otra, es muy barata, y entonces tiene sus indicaciones para la lechuga, la verdura, la fruta, que, en fin, que aquellas personas que a lo mejor tienen su propio huerto y lo hace con estiércol, que es muy bueno además, pero que claro, después no pasa unos lavados y unos controles como pasan en la grande industria. Dice, bueno, pero esto sí es muy bueno, muy rico, muy sabroso, pero claro, no tiene estos controles. Bueno, pues entonces usted lo enjuaga muy bien debajo de un grifo y lo utilizará la lejía esta que venden en los supermercados especial para alimentos. No hay que tener miedo a esta lejía, después hay que enjuagarla, por supuesto. Nosotros cuando bebemos agua de grifo, el agua tiene lejía, pero no es la lejía que utilizamos para lavar, es decir, para refregar los suelos y para limpiar las mesas. Es una lejía especial que se echa un cloro, es cloro, no es lejía, es cloro que se echa en el agua para que la podamos beber. Así que la lejía comestible, comestible no, que se da para los alimentos que vamos a tomar, es una lejía especial que se puede usar para desinfectar los alimentos. Bueno, pues ya si le parece bien, Antonio, vamos a recordar a todos nuestros oyentes y seguidores de este curso, que esperemos que sean muchos, esas medidas generales de prevención de contaminación de alimentos. Ya has visto lo de la pasada semana, el temario de la semana pasada y la de este. Bueno, va a ser un repaso rápido porque lo vamos a desarrollar en los siguientes capítulos, cada tema. Por ejemplo, cocer los alimentos es fundamental para matar los microbios. Esto debe ser a una temperatura adecuada. ¿Cuál? Por ejemplo, en el caso del pollo debe alcanzar al menos 74 grados para eliminar el microbio salmonela. Refrigerar los alimentos para que no se reproduzcan los microbios. Por ejemplo, debe ser a una temperatura de 4 grados o menos en el frigorífico. La congelación, cuando se congelan los alimentos, debe ser como mínimo a menos 18 grados. No vale ponerlo a menos 5, a menos 10, no, a menos 18 o menos, para que los microbios detengan su crecimiento. Y por supuesto, lavarse las manos antes de manipular alimentos, usar tablas diferentes para cortar carnes y vegetales, y solamente si se tiene una sola tabla, limpiarla adecuadamente con jabón, agua y jabón y después de lejía, para prevenir la contaminación cruzada. Bueno, pues esas medidas, como decíamos, generales de prevención de contaminación de alimentos que, como bien dice Antonio, iremos desglosando a lo largo de los próximos temas, porque quedan muchos. Si queréis volver a oír este programa, recordamos que bien lo pueden seguir en nuestra web de Radio Arcos, ampliar esta información acerca de este programa. Recordamos también la web de Especialistas Ya, que viene también acompañado este temario con un vídeo que referente a este tema es sobre tipos de contaminación en los alimentos, lo que hemos hablado, física, química y biológica. Y también un artículo, en este caso, Consumo pide retirar todos los lotes de un queso por presencia de salmonela, que ya lo comentamos también la pasada semana. O sea, una información bastante amplia, una clase teórica que aquellos que pretendan de poder obtener ese certificado de manipulador de alimentos, esta información le va a venir muy, muy bien. Como bien decíamos, pueden seguirlo a través de la web de Radio Arcos como de Especialistas Ya. La próxima semana, Antonio, ¿cuál sería el cuarto tema a tratar? El cuarto tema será los principales mecanismos por los que los alimentos se contaminan. Puede ser por contagio directo, contagio cruzado, por el medio ambiente, manipulación incorrecta, almacenamiento inadecuado
o aguas contaminadas. Y ya por último decir que, como ha dicho María José, en la web de especialistasya.com están estos temas por escrito, los cuales quien quiera lo puede bajar con una impresora y verlo más cómodamente por escrito, o repetir y escuchar de nuevo el programa. Muy bien. La próxima semana, el próximo viernes, de nuevo a partir de las 10:30 aproximadamente, tendremos de nuevo otro tema más del curso de manipulador de alimentos, gracias a Antonio Rodríguez Carrión, su director. Antonio, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima semana y buen fin de semana. Gracias, igualmente.